buen día. ¿Cómo estamos hoy? Eso sí, pues. No me cierren allá la puerta, ¿qué pasó? Recuerde que es para que haya un flujo laminar. Bueno, sean todos bienvenidos. Estamos en una época pues de que ya va a empezar toda esta celebración y todo. Entonces, ya hemos bailado mucho con este virus. Ya cada quien sabe qué paso le saca, si reggaetón, merecumbe o mambo. Entonces, de pronto hacemos una actividad en la iglesia y la gente dice que no, pero entonces se va para las actividades de las empresas, paseos. ¿No es cierto? Es que allá no le pega el coronavirus, aquí sí. Bueno. Ya comenzamos a hablar del tema ganando la guerra interior, ¿correcto? Porque la guerra más grande está y se libra dentro de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera guerra. Cada día. Vimos que si estamos en una vida de abundancia y no tenemos cuidado, si no nos mantenemos firmes en la fe, ¿cómo? Sumisos al Señor, postrados a sus pies, agradecidos, dispuestos a darle la gloria y la honra al Señor, vamos a tener problemas porque podemos pasar una vida de esclavitud. Es que el Señor nos prueba. ¿Usted sabía eso? El Señor nos prueba de dos maneras. Una, como Jonás, y una como Leví. A Jonás hasta sarna le dio. Y quedó más pelado que nalga de baby, como decimos. Entonces es una forma que Dios, pero Dios también prueba así, vea, bendiciéndolo a usted. El hecho está en cómo va usted a responderle. Interesante, ¿no? Entonces podemos de esa vida pasar a una vida de esclavitud. Y debemos responder el llamado de la libertad, porque la libertad es nuestra vida. Vimos que la libertad en Cristo es donde realmente estamos libres. En ese sitio donde tenemos de verdad libertad. Cristo con sus palabras nos predicó y nos llamó constantemente de la libertad. Así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Por lo cual no debemos ceder ni un milímetro de nuestra libertad en Cristo. Nosotros también debemos entender que la libertad no es una licencia para pecar. No. Ahora, porque si volvemos atrás, volveremos a la esclavitud de la carne y del pecado. Y ahí es donde entendimos que nuestra libertad en Cristo no es para hacer lo malo, lo que yo quiero, sino para hacer lo bueno, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Concluimos pues que nuestra libertad es para servir a Cristo. Y decíamos algo tan hermoso. El ser humano es un esclavo del diablo. No lo dude ni por un segundo. Las personas naturales, y a veces hasta los creyentes podemos caer ahí, ojo, pero las personas naturales son esclavos del diablo. El Señor llega y nos da libertad, nos da salvación, nos da vida eterna, y fuera de eso nos deja la maravilla de servirlo a Él. Y nosotros a veces, es que creidísimo sacando pecho porque servimos a no sé quién, y menospreciamos el servir al Señor. Después comprendimos que la libertad en Cristo es el amor en acción. Esto es así porque Cristo nos libera del egoísmo hacia los demás. Y además nos permite amar a los demás, pero como debe ser. Es decir, que la libertad en Cristo nos permite enfocarnos en las otras personas, genuinamente. Por último, vimos que la libertad es lo contrario al legalismo. Y aquí aprendimos que el legalismo hace que nos acabemos los unos a los otros porque estaremos andando en la carne y no en el espíritu. Nos va a venir la miseria a todos nosotros porque nos vamos a llenar de pecado. Por eso es que nosotros debemos confiar en Dios y responder al llamado de la libertad, porque para que el Señor nos libere el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y así nosotros tengamos de verdad la victoria.
Y ojalá usted hoy abra su corazón y entienda el mensaje que el Señor tiene para hoy. Y hoy, continuando con el tema de ganando la guerra interior, recordemos que la guerra más grande se libera dentro de nuestro corazón. Nosotros vamos a aprender que la batalla es en nuestro andar. O ando en la carne, o ando en el Espíritu Santo, no hay más. Veremos además que la batalla tiene dos contendientes, que son la carne y el Espíritu. Y por último, nosotros vamos a ver que la batalla la vamos a ganar si permitimos que se libere el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. Por tal razón, el mensaje de hoy se llama Entendiendo la verdadera batalla. Entendiendo la verdadera batalla. Y vamos a Gálatas 5, 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, hoy más que nunca, personalmente reconozco que la Biblia es la palabra de Dios, específicamente la Reina Valera 1960, para la lengua para los hispanoparlantes. Y por tal razón, Señor, me humillo ante ella y ante ti y te pido que me permitas exponer tu palabra, Señor, conforme es la verdad, conforme al poder y la autoridad que tú das, y que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra poderosa de la convicción, Señor, en esta tu iglesia. Padre, esto te lo pedimos, te lo rogamos y damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entendiendo la verdadera batalla. Lo que vamos a ver ahí, el punto A principal dice, la verdadera batalla está en el andar. En el andar. Dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero que vamos a ver es que primero que todo nos paramos y después andamos. Digo pues, andad. Ahí nos vamos a enfocar, todo el versículo 16, pero digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero digo pues, andad. Para esto vamos a ir en nuestras Biblias, o los que quieran leer acá, a Efesios 2, 1 al 7. Ahí la palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás, Belzebú, el diablo, entre los cuales también todos nosotros, no nos olvide, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Notó? En Cristo Jesús. Antes de aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra realidad. Porque vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siguiendo la corriente de este mundo operado por Satanás, el diablo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que pueden ser incrédulos la gran mayoría, pero también salvos.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, que antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros los creyentes estábamos tirados en el piso, revolcándonos en nuestra inmundicia, revolcándonos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y nosotros esta vida, nosotros no caminábamos, nosotros nos arrastrábamos en esta vida. Eso hay que entenderlo y reconocerlo. Si no lo reconoce es problema suyo, pero esa es la verdad. Pero Cristo nos dio vida, porque al nosotros aceptar, creer, recibir el Evangelio de Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida, pasamos de estar arrastrados a estar de pie. Pasamos de la ley de la muerte a la gracia, de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús, de estar tirados a estar parados. Y esa es la primera cosa para usted caminar, pararse. Usted no puede caminar sin pararse. Si lo trata de hacer, lo que está haciendo es arrastrarse o gatear, no sé qué puede ser. Y aquí es donde nosotros debemos entender que para poder andar, lo primero que debemos hacer es siempre pararnos y luego sí poder caminar. Señor, que nos afirma nuestras piernas. Es decir, que en la carne nosotros estamos muertos, caídos en el pecado y no podemos andar. Pero en Cristo nosotros estamos vivos, de pie, en la gracia de Dios, y ahora sí podemos caminar. Vea, acompáñenme en su Biblia, a Efesios 2, 8 al 10, ya lo que dice. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ya habló de que el Señor nos salva, ¿sí o no? El Señor nos pone de pie, porque somos hechura suya, ahí donde estamos ya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué? ¿Ok? Nos levanta, nos pone de pie para que caminemos en su camino. Por eso, mis hermanos, no se extrañe si en su vida, o en bajada o en curva, no importa, su vida no anda bien, si usted después de ser salvo está dando lo que se le está dando la regalada gana a usted. No se extrañe, no tiene por qué extrañarse. Porque el Señor lo salvó para que camine para Él, y como Él manda. ¿Estamos? Segundo, la importancia de un buen discipulado para andar bien. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Ese debe ser el resultado de un buen discipulado. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Vea lo que la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1 al 7. Tú pues, hijo mío, ya salvos, ya de pie, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ándale, pero ya recibí la gracia. Bueno, esfuércese en esa gracia que recibió. Ya está de pie, ahora esfuércese en esa gracia que recibió. Lo que hace hoy de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Una vez que nosotros estamos en la gracia de Dios, ahora nosotros debemos esforzarnos en la gracia de Dios, que nueva y sorpresivamente es en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, en el amén.
Esto equivale a decir que una vez que nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros debemos seguir adelante en la gracia por medio de la misma fe en Cristo Jesús. Ah, sí, tenemos fe para ser salvos, pero no tenemos fe para seguir de la mano de Cristo. Entonces el Señor me salva este rabo de paja y después yo camino como a mí se me antoje. Por eso somos llamados a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero entonces, ¿cómo logramos esto? Veamos cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, porque realmente debemos hacer discípulos ¿para quién? Para Jesucristo, no para nosotros. Haz que mis discípulos, yo los estoy diciendo que confíen en mí, a que me sigan a mí, a que me miren a mí. Muertos están. Está como el meme, es el TikTok. Dice que este compa está muerto cuando le piden. ¿No han visto de que la mujer le mira el teléfono por detrás? Y que este compa está muerto y no lo sabe aún. Ahora, Pablo le está diciendo a su discípulo lo mismo que Timoteo, que lo mismo que él, Timoteo, ha oído de Pablo, que lo enseña a hombres fieles, que sean los apropiados para enseñar esto mismo, eso mismo a otros. Vea, que ojalá me explique bien en esto que sigue. Podemos y debemos discipular a cada creyente. Pero les voy a decir una triste realidad. Es que todos no podrán discipular. Entiéndame, muchos aquí están enseñando las lecciones de la escuela de Doña Rita, como loros mojados y electrocutados, pero no están discipulando. Porque lo harán correctamente únicamente los que se esfuercen en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Discipulados flojos. Ay, querida. No piense que va a cantar como Juan Gabriel. Ay, querida. No. Querida, nos reunimos y compartimos delicioso. ¿Sí? Y están discipulando. Ay, pero hablamos más rico, hasta lloramos rico. Eso es discipulado. Y no importa, hace 3 meses no voy a la iglesia, pero nos estamos discipulando. ¿Qué? Perdón. Discipulados sin esfuerzo, sin sacrificio. Discipulados sin ser fieles. El que está discipulando al otro ni siquiera viene a la iglesia los domingos. ¿Qué le está enseñando al discípulo? A no venir a la iglesia los domingos. Y si usted quiere discipular, tiene que venir a la iglesia los domingos. Sí, señor. Porque yo no lo digo, lo dice el Señor. No dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No sé si me están entendiendo por dónde va la cosa. Es que discipulando gente en las casas que nunca viene a la iglesia. ¡Wow! No se engañen, falso. Y se lo voy a mostrar enseguida. Aquí vemos la importancia de un buen discipulado después de ser salvo. La importancia de que el recién convertido sea discipulado, pero dentro del contexto de la iglesia bíblica local. ¿No me cree? Efesios 4, por favor. Con 2 pasajes se lo voy a mostrar. Puedo leer más si quiere. Esto, para los que han asistido al discipulado juiciosos y de verdad lo han estudiado con amor y han guardado en su corazón las enseñanzas del Señor, la palabra, este pasaje es lo que se llama la mención plena de la iglesia bíblica local. No sé cuánto lo recordaban, pero bueno. En Efesios 4:11 dice: Él mismo
¿De quién está hablando? De Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué sirve el discipulado? Para perfeccionarnos en el Señor. Todos necesitamos ser perfeccionados. Es como cuando a una piña se le quitan los ojos para que no se corte la lengua y sea suave y deliciosa. ¿Se acuerda que la casa del Señor se construyó con piedras hechas y no se escuchó martilleo dentro de ella? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué perfeccionamos a los santos? Para tener un museo de santos lindos. No. ¿Para qué? La obra del ministerio. Para que esos discípulos también sean capaces de llevar a cabo el ministerio del discipulado. Ser capaces de evangelizar, ser capaces de discipular, de testificar, de enseñar la palabra. ¿Pero para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Le tengo una noticia. Si estamos haciendo el discipulado en esta iglesia y esta iglesia no está creciendo, le tengo una respuesta muy triste. No estamos haciendo nada. Nada. Porque esta iglesia no está creciendo. ¿Estoy inventando? ¿O le estoy mostrando la palabra de Dios? Entonces el discipulado se hace dentro de la iglesia, dentro del contexto, y se hace ¿para qué? Se perfeccionan los santos, para que hagan la obra, pero para que esta iglesia crezca. Ay, no estamos discipulando en la casa tal, y esa gente no, lo llevamos discipulando 2 años, y no han ido a la iglesia, pero son tan queridos, siempre les hablo y se sonríen. ¿Sí? No se engañen, no lo está discipulando. Otro error. Ay, ¿en qué lección va con ese discípulo? Vamos ya en la lección 5 o en la 6. ¿Cómo? ¿Y no se ha bautizado? No, ahí está pensándolo. ¿Saben qué? Usted, o el que haga eso, es un desobediente y rebelde con el Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, ella es discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí, después de bautizarse, ¿qué? Enseñándoles. La primera lección es decirle: vea, usted era el diablo, no es de Dios. Usted era un pobre arrastrado lombriz de tierra por la tierra arrastrándose, ahora es un hijo de Dios. 2, usted la salvación nunca la va a perder. Listo, primer paso de obediencia. Bautícese. Ay, pero es que, listo, te amo, te quiero. Cuando quiera seguimos. Ah, no, gente enseñándole acerca del Espíritu Santo, ni que se han bautizado. Ah, no, enseñándole la palabra, enseñándole la voluntad de Dios, envaneciéndolos. Muy bien. Si hacemos las cosas bien, será cuando este creyente va a seguir adelante estando firme en la gracia de Dios. Cuando el recién convertido se someta a una buena enseñanza bíblica, nosotros podremos esperar que él camine bien de una forma natural, pero es teoría más práctica. Es enseñándole, va por delante el que discipula, mostrándole. Le estoy enseñando a que le invierto mi tiempo en el Señor. Me ve aquí sirviendo en la iglesia, me he comprometido con un ministerio, me ve en el tiempo a solas con Dios, en el TAS. Ah, los talentos. Ve cómo mi profesión o lo que yo sé lo he puesto al servicio de la iglesia, efectiva y eficazmente y realmente. Mis tesoros. Si me buscan en la lista de la ofrenda, ahí estoy dando. Mínimo mi diezmo. Mínimo. Porque eso es lo primero, eso es para principiantes. A la gente le encanta ya no ser principiante, sino ser medio o alto en los jueguitos, en las ventas de Amway. En todas las cosas les encanta ir subiendo, pero en las cosas en la ofrenda no veo que pasen de lata siquiera a papel. El diezmo no es nada, es el principio, y me disculpa que lo diga así.
Yo casi nunca hablo de esos temas, pero hoy se lo estoy diciendo. El testimonio. ¿Qué sale por esa boquita tan linda que su merced tiene? Ay, no, la de Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. Tiene tren y tranvía. Ay, ¿cómo está el dólar? Ay, mira, la novela. ¿Cuántas veces le habla a la gente? ¿A cuántos has evangelizado en la última semana, el último mes? El último año. Testimonio. Pero si el discípulo no ve eso en mí, ¿qué está aprendiendo él? La misma vagabundería mía. Nosotros podremos esperar que el recién convertido esté dispuesto a sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Si está firme, puede aguantar la crítica, el rechazo, la burla, la discriminación, porque eso va a pasarle. Nosotros podemos esperar que el recién convertido esté dispuesto a no enredarse en los negocios de la vida, porque conoce de verdad al Señor. Rechaza ofertas que no le convienen, rechaza negocios ilícitos, rechaza negocios chuecos, rechaza trabajos que no le permitan seguir adelante en el crecimiento en el Señor. Pero eso lo hace una persona que está bien discipulada. De resto no lo hace. Porque será entonces cuando este creyente va a seguir adelante estando firme en la libertad en Cristo. Nosotros podemos esperar que el recién convertido esté dispuesto a luchar legítimamente, observando, guardando, obedeciendo, viviendo la Biblia, a pesar de lo que el mundo, su propia opinión o la de alguien más diga. Porque este creyente va a seguir adelante estando firme en la fe en Cristo Jesús. Nosotros podremos esperar que el recién convertido esté dispuesto a trabajar duro en la obra del Señor para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Porque será entonces cuando este creyente va a seguir adelante, estando firme en la batalla de la fe. Esto es una batalla, eso no es un juego, esto es serio. Una batalla, hay muchos heridos, muchos prisioneros, muchos discapacitados. Podemos concluir, hermanos, diciendo que el discipulado bíblico es el medio de edificación espiritual que Dios utiliza para que nosotros los creyentes, después de ser salvos, podamos permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero si cumplimos con perfeccionar a los santos, que sea para la obra del ministerio, no para tenerlos contentos y alimentar a una manada de vagos, y me perdonan lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que trabajen para el Señor. No para este mundo únicamente. Todos tenemos que trabajar para este mundo. Pero, ¿y el Señor qué? Nosotros sí cumplimos con eso, y es que amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Cuál es nuestro primer amor? Por lo que el discipulado bíblico nunca podrá serse reemplazado por el legalismo, nunca. Porque el legalismo es imposición de mandatos y doctrinas de los hombres que hacen caminar al recién convertido forzado y en esclavitud. Cuando obedecemos a Dios y seguimos su plan, que es el discipulado bíblico, es Dios mismo quien se encarga de hacer los cambios en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. Dios sí es capaz de cambiar a las personas, nosotros no. Nosotros solamente podemos obedecer al Señor para ser instrumentos que el Señor use para con otros, pero no más. Y en este punto nosotros podemos entender lo tercero. La clave está en que nosotros andemos en el Espíritu Santo. Digo, pues, andad en el Espíritu, y por supuesto que, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vea lo que dice Romanos 8, 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero especifica, porque usted puede decir, ay, yo estoy en la Biblia, dice, de Medellín, yo estoy en Cristo Jesús. No, señor. ¿Está o no está en Cristo Jesús? Una cosa es que asista a esta iglesia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Esos son los que están en Cristo Jesús. Si ven que yo no tengo que inventar nada, todo está escrito.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo cargó todo el pecado en él y lo consumió, lo destruyó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero entonces eso podrá hacer cualquier ser humano que pase por el mismo proceso. Y es que está dispuesto a reconocer que es una porquería, que es una cochinada, que tiene que arrepentir y creer en el Señor. Y simbólicamente pasa por la cruz, muere la carne, el viejo hombre muere y nace de nuevo. El cuerpo del pecado es destruido. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sea honesto en este momento y póngase la mano en el corazón y piense, ¿en qué carambolas me mantengo pensando? Hágalo, hágalo. ¿En qué se mantiene pensando usted? ¿Qué llena su mente? ¿Qué pensamientos llenan su mente todos los días? ¿Las cosas de la carne o las del Espíritu? Pero los que son del Espíritu, ¿piensan qué? Las cosas del Espíritu. Y leamos de una vez Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ojo eso, mas si por el Espíritu, escuche bien, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahorita se da cuenta porque le dije que escuchara bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando nosotros estamos de pie firmes en la gracia de Dios, porque somos salvos, y hemos decidido correctamente permanecer firmes en esa gracia, en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, en ese momento será cuando nosotros podemos andar correctamente para ganar la batalla interior que es la más tesa. Porque hemos decidido dejar de andar conforme a nuestra carne y ahora hemos pasado a andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahora entienda, hay que morir a las obras de la carne, pero esto lo hace es el Espíritu Santo, no usted. Usted lo único que tiene que decir, Señor, ¿sabe qué? No soy capaz, nunca podré agradarte conforme a mi carne, ayúdame a morir a mí mismo, quiero andar en el Espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo. Me pongo en la palabra, en la oración y digo, Señor, lléname de tu Espíritu. En ese momento, ando en el Espíritu. ¿Y sabe qué pasa automáticamente? Se mueren las obras de la carne. Y cuando eso pasa, dejamos de andar en debilidad conforme a nuestra carne y hemos comenzado a andar en poder conforme al Espíritu Santo. Nosotros estamos andando correctamente porque hemos dejado de pensar en las cosas de la carne y ahora estamos pensando en las cosas del Espíritu. Entonces dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pensar en Dios y en los demás. Y en este punto es que nosotros hemos dejado andar en la carne, es cuando el pecado ya no reina más en nuestro cuerpo mortal, porque hemos dejado de obedecer y complacer nuestras concupiscencias, porque ahora obedecemos al Espíritu Santo de Dios. Dejamos de andar en nuestra carne para comenzar a andar en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros ahora andamos como de día, andamos honestamente. Hemos decidido dejar de proveer para los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hemos decidido vestirnos del Señor Jesucristo, dejar de seguir nuestros instintos para seguir a Cristo. Dejar de confiar en nuestra propia opinión y prudencia y confiar en la sabiduría de Dios. Vea lo que dice 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra... Se lo voy a decir en paisa. Ya, hijo mío, no sea tan bruto. Pues que no se da cuenta. No sea tan táparo. No se da cuenta lo bruto que usted, cómo andaba de maluco, cómo estaba en su vida anterior. Ahora me recibió, usted ha visto un pedacitico de la gloria, cómo las cosas en mí andan bien. Y usted va a ser tonto, seguir andando como andaba. ¿Qué táparo? Pues eso es en paisa rebuscado. Nosotros antes éramos ignorantes. Antes, pero ahora no, ahora vemos y sabemos. Y el Señor dice que para eso hay mayor condenación. Por eso, pero no hablo de la pérdida de la salvación.
Hablo de problemita, disciplina y pérdida de recompensa, herencia. Por eso nosotros, hermanos, debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo, quien por el gozo puesto delante de él padeció en la carne. Nosotros también debemos padecer en la carne, pues ahora debemos ser imitadores de Cristo. Y eso es tan sencillo como que debemos decirle no a nuestra carne. No. Nosotros no debemos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Cómo viven los hombres? Lascivias, embriagueces, disipaciones, orgías, idolatrías, codicias. Ahora debemos vivir ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Ahí está. Nosotros, hermanos, no debemos amar este mundo. ¿Usted a qué ama de verdad? Sea honesto. Ni las cosas que están en este mundo, que son todo lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y todo lo que es la vanagloria, la soberbia. Acuerde que hay muchas cosas que nos embriagan. Nos podemos embriagar de poder. Nos podemos embriagar aún del ministerio, de muchas cosas. No solo con tequililla. Ahora, ¿por qué nosotros debemos dejar de amar este mundo? ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Usted lo cree de verdad? Y la está haciendo. Ya no debemos andar por vista, sino por fe. Un ejemplo sencillo. Eso es porque esto todo suena muy lindo, ¿sí o no? ¿Cuántos se endeudaron y gastaron a dos manos en el día sin IVA? ¿Cuántos han hecho eso mismo para ofrendar a la iglesia o para ayudar a un hermano necesitado? Ah, pero para conseguir el iPhone, sí. Para conseguir el LG. Para comprar papel toalla como si fuera a caer el mundo. Piénselo. No sé. Hermano, la clave para ganar la batalla está en el andar. Por eso nosotros debemos andar en el Espíritu Santo y despreocuparnos de la carne. Ahora, si cualquiera de nosotros ha estado caminando en la carne porque hemos caído, hemos vuelto atrás, entonces debemos levantarnos, debemos ponernos firmes de pie y comenzar a caminar de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Vamos, Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces hay que confesar el pecado y todo apartarse. Y porque si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, fiel y justo, ¿no es cierto? Para perdonar nuestros pecados, limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Confesemos el pecado, apartémonos del pecado y sigamos adelante. Limpiémonos el polvito, parémonos y hágale. Ahora sí, entendiendo cómo debemos caminar. Vea lo que dice Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Vea qué pasaje. Mirad pues con diligencia ¿qué? Cómo andéis. ¿Por qué? Porque en el andar está la victoria o la derrota. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por ahí comienza para poder aprovechar bien el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No embriagarse, ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes, primero que todo, debemos ser diligentes. En las cosas de Dios debemos ser cuidadosos, activos, interesados, prestar mucha atención, actuar rápido en las cosas del Señor. ¿Por qué en el mundo sí hacemos eso y en las cosas del Señor no? Debemos andar como sabios, siendo juiciosos, prudentes, que aprovechamos bien el tiempo, haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no nos debemos embriagar con nada. Y acuérdense que se puede embriagar con muchas cosas.
sino que antes debemos ser llenos del Espíritu Santo, hablando lo que nos edifica, alabando al Señor, cantando que en nuestros corazones al Señor, alabándolo. Nosotros debemos andar dando gracias a Dios por todo. Usted le da gracias a Dios por cada cosa que come, por cada ropita que se pone, por tener techo, sustento, salud, por estar vivo aquí. Y lo debemos hacer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, nuevamente les digo, la clave para ganar la batalla está en el andar. Por esta razón nosotros debemos andar en el Espíritu Santo y despreocuparnos, desprendernos completamente de la carne. Este cuerpo inmundo, tremendo. No sé, tal vez tú ya estás viniendo hace mucho o has venido nuevamente. Yo te pregunto, ¿tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti? ¿A ti te guía el Espíritu Santo o qué te guía? Si no estás seguro, arrepiéntete y conviértete. Reconoce que eres un pecador, que has ofendido a Dios. Confiesa los pecados a Dios y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y nosotros, hermanos, hoy entendimos que la verdadera batalla está en el andar. Nosotros tenemos una victoria asegurada dejando de andar en nuestra carne y comenzando a andar en el Espíritu Santo de Dios. Esto nos mostró la tremenda importancia del discipulado bíblico, el discipulado bíblico en nuestras vidas. Porque no solo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, sino que debemos aprender a vivir con Él dentro de nosotros. Debemos aprender a caminar de su mano, dejarnos llevar en este mundo por su mano, dejarnos guiar por sus caminos. Y que quede claro, discipulado es discipulado. Ay, que estoy discipulando a una señora hace 2 años. ¿Sí? ¿Cuántas veces han ido a la iglesia? ¿Verdad? Discipulándola fuera del contexto de la iglesia. Y lo más bonito es que ya se bautizó. Ya se bautizó. Perdón, no se ha bautizado, pero yo le seguía adelante las lecciones. ¿Cómo? Sí, ya leí las 16. ¿Sin bautizarse? Sí. ¿Cómo? Discipulado en el contexto de la iglesia local. ¿Por qué? Porque es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. No la edificación de unos mamertos perezosos, chupasangres, vampiros espirituales. Ahora, esto será el resultado de entender, aprender y poner por obra el andar en el Espíritu Santo de Dios y dejar de andar en nuestra carne. Muy importante entender la estructura de la iglesia. En la iglesia existe una estructura y aún el pastor se tiene que someter al Señor y a otros líderes. Y todos los líderes se deben someter a la estructura. Cada persona que haga algo que supuestamente es a nombre de la iglesia tiene que estar sometido a la estructura. No es yo me mando, cuasi modo, cuasi solo. No, Señor. Ahora preguntémonos, ¿estamos invirtiendo en la eternidad o no? Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro, nuestro testimonio, ¿o no? Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corre y sea glorificado, Dios. Cumpla el propósito por el cual tú enviaste esta palabra aquí a tu casa esta mañana, Señor. Tu palabra, sí, muchas veces no es fácil. Es la verdad, Señor. Y tenemos un defectico nosotros, que no nos gusta la verdad. Pero Padre, danos la humildad para inclinarnos ante ti y aceptarla. Y cada uno, Señor, tomar las decisiones que hemos de tomar para tu gloria y honra. Gracias, Padre, te pedimos esto y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.